Y nos encontramos nuevamente aquí en APU TV, el programa de la agencia de noticias Paco Urondo. Nos acompaña ahora Hernán Escudero. Gracias por venir, Hernán. No, muchas gracias a vos. Hernán Escudero es dirigente gremial de SADOP, el Sindicato Argentino de Docentes Particulares. Para que entendamos todos, el Sindicato de Docentes del ámbito privado. Exactamente, de todas las escuelas privadas, de todas las gestiones, es decir, de todos los niveles, inicial, primario, secundario, universitarios y academias. Y academias, hasta ahí llegamos. Organización sindical enmarcada dentro de la corriente federal sindical de la CGT. Exactamente, estamos dentro de la corriente con un conjunto de 20 organizaciones, que está el compañero Palazzo de la bancaria, el compañero Michetti de gráficos, varias organizaciones sindicales, y nada, venimos conformando ese espacio, pero dentro de la CGT. Una corriente con un pensamiento y un programa, proponiendo un programa de gobierno para la CGT, que tenga que ver más con la realidad de los trabajadores en la Argentina hoy. Hablando de eso, se llevó a cabo la reunión entre la conducción de la CGT y miembros ministros del Gobierno Nacional, del cual resultó un plazo de 10 días para el Gobierno para que analice las propuestas que les ha llevado la Central Obrera. No hubo anuncio de paro. ¿Cuál es la posición de la corriente federal sindical a raíz de lo sucedido recientemente? Bien, la posición de la corriente seguramente en los próximos días va a ser más pública. Hoy hace muy pocas horas que está transcurriendo este tema. Lo que te puedo decir es que, bueno, hay mucha expectativa hubo mucha expectativa en torno a la reunión. Creo que estos plazos de 10 días, los niveles de expectativa los baja y la verdad que es preocupante a la realidad de los trabajadores no poder dar una respuesta, y me parece que no tiene que ver con una extensión del plazo, sino me parece que tiene que ver con que la necesidad de los trabajadores viene siendo desde el 10 de diciembre pasado vulnerado, ¿no? Es decir, muchos compañeros despedidos, fábricas que cierran, sectores que no crecen. Me parece que un plazo de 10 días me parece que es una gracia que me parece a la cual no la van a saber utilizar porque su política no tiene que ver con generar nuevas propuestas del parte del gobierno. Me parece que su decisión es estar en contra de los trabajadores y no dar ningún beneficio a los trabajadores, por lo menos en los próximos 4 años. Ahora, cuando terminó la reunión, Schmidt manifestó que él no cree en esto de hacer paros todos los días, que cree en una dirigencia sindical moderna, que tenga una actitud más de, entre comillas, negociación. ¿Qué opinas de esto? A ver, entendemos que claramente el paro no es la solución, es parte del conflicto. El paro no es una solución en sí mismo, es parte de la manifestación del conflicto. La modernidad no lo da el diálogo, la modernidad da la solución a los trabajadores. Yo me imagino que un compañero que estuvo desempleado desde marzo o algunos de diciembre, pensar en un diálogo moderno o menos moderno me parece que no le da ninguna solución cuando el compañero no tiene nada para llevar a la mesa. Me parece que tenemos que ser muy claros en esto. La única solución que quieren los trabajadores a la antigua o moderna es la solución a su problema alimentario, a su problema de trabajo y a su problema de no tener nuevos lugares donde trabajar los compañeros. Es decir, al no haber generación de empleo es imposible pensar en la modernidad o en diálogos modernos. Si un compañero tiene necesidad de trabajar y no consigue su trabajo, no sé qué estamos hablando claramente cuando hablamos. Nosotros hablamos producción, desarrollo, justicia social. No somos adecuadamente correctos a la política. Lo que intentamos ser es coherente en la respuesta a los trabajadores. Eso es lo que buscamos. Eso es lo que me parece que hoy el movimiento obrero, que son los trabajadores el movimiento obrero. Y entonces, ¿ustedes creen que estos 10 días podrían servir para que el gobierno revea su actitud o ven el camino a un paro nacional? La verdad es que es raro, digo, no solo el camino a un paro nacional, me parece que el paro nacional es parte del proceso que se va a dar. Lo que tenemos que ir es un plan de lucha y reestructuración de un diálogo mucho más coherente con el gobierno, donde podamos charlar en términos de decir cuáles son sus propuestas de generación de empleo. Es decir, ¿vamos a seguir esperando la divisa al exterior para capital financiero o vamos a generar empresas, vamos a defender el trabajo argentino, vamos a cerrar las importaciones? Entendemos que el paro nacional es parte del proceso del conflicto y el plan de lucha. No es ni la respuesta, es una mediación que intentamos de un llamado de alerta al gobierno nacional y a los gobiernos provinciales y a los empresarios.
porque acá también hay empresarios que se ven beneficiados con la situación paupérrima de los trabajadores. Ahora, en esta reunión que se llevó a cabo, la CGT llevó en la agenda de reclamos algunos puntos que tienen que ver con organizaciones sociales, desocupados. ¿Esto se podría ver como un avance? Sí, claramente. Me parece que es muy importante que el movimiento obrero, nosotros ya hace varios años del espacio que militábamos, ahora ya no estamos más, ya por edad también, la juventud sindical, decíamos que todos los trabajadores para nosotros son del movimiento obrero, los desocupados, los que buscan trabajo, los que pierden el empleo. La afiliación a un sindicato es circunstancial, la clase trabajadora es mucho más grande y me parece que esta agenda que puede tomar la CGT y que la está tomando nos parece más que válida, necesaria, y eso sí no tiene que ver con modernidad, sino tiene que ver con coherencia, con actualización doctrinaria de la situación social y del trabajo en el mundo. Entender que el mundo del trabajo no es del 45, no es del 70, no es del 80, sino tiene que ver con esta realidad y este contexto. Bien, Hernán, para ir cerrando, te llevo a tu rol más en el gremio educativo. El martes pasado se dio el paro nacional, ustedes adhirieron, ¿verdad? Nosotros hicimos jornada de protesta en la Ciudad de Buenos Aires y en el orden nacional hicimos jornada de protesta y algunas seccionales como Santa Fe y Entre Ríos hicieron el paro. ¿Y cuál es la situación de los trabajadores del ámbito de la educación en el sector privado? Mira, la verdad es que nosotros, la educación es una, los trabajadores somos unos, pero tenemos condiciones específicas. Nosotros tenemos hoy docentes por debajo de la línea de pobreza, es decir, en la Ciudad de Buenos Aires. Docentes que se los reconoce en el sistema educativo como extraprogramáticos, que cobran menos que los docentes que están en el aula cuando cumplen la misma tarea. Tenemos docentes universitarios que tienen contratos basura. Tenemos una cantidad de elementos hoy por los cuales vemos que cada vez vemos más atrasado al sector en términos de poder llegar a igualdad de trabajo, igualdad de la tarea. Entonces lo que vemos hoy es la necesidad de manifestar públicamente que el conflicto docente no solo tiene que ver con los educadores, sino tiene que ver con la sociedad en su conjunto. ¿Cuál es el lugar que la educación tiene para la sociedad argentina? No solo para el gobierno, para la clase trabajadora, para los empresarios. Y vemos que ahí la discusión del financiamiento de la educación es importantísima. Y del sector privado vemos que muchos patrones son socios de este gobierno, ¿sí? Porque fueron quienes los formaron, porque estudiaron en escuelas religiosas de gran prestigio y demás, y entonces aplican que muchos de nuestros compañeros no puedan hacer huelga, porque los despiden, porque los intimidan, porque le contratan un suplente para que nada falte en el colegio durante ese día. Y frente a eso, creemos que hay que dar una lucha en este tiempo.